Martín Redrado, gracias por venir a Brotes Verdes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo que no venías a C5N? Y un poquito más de un año, pandemia mediante y demás. Y como sabés, no me gusta hacer Zoom, me gusta mucho más la parte presencial, me parece que es más dinámico. Así que. Ya hace meses que le veníamos pidiendo el Zoom a los asistentes de Redrado. Porque estuve afuera, ¿te acordás? Y la verdad, mil gracias a la producción que me tuvo paciencia, pero acá estamos. Te quiero arrancar preguntando por una coincidencia. Después vamos a ir a las diferencias o a los matices. Bienvenido. Dijiste que el peor problema que nos deja la pandemia es la desigualdad. Y hay poca gente que lo destaque, la verdad. Es muy grande la desigualdad y ya venía muy potenciada por el macrismo. ¿Se puede revertir esa desigualdad lo más rápido posible? ¿Puede haber un shock de ingresos que la revierta? Necesitamos poner en el centro de las políticas públicas, de las políticas económicas y sociales, la lucha contra la desigualdad. Ese debe ser el objetivo. Podemos también, por supuesto, la pobreza, la indigencia, pero la desigualdad es lo que ha dejado más claro esta pandemia, que como vos decís, venía de lejos. Pero esto es como cuando vos tenés un nivel de agua y el nivel de agua del río bajó y ves todo lo que hay en el lecho de ese río. ¿Y qué hay que atacar para que se revierta rápido? Bueno, tenés que atacar. Primero tenés que volver a crecer, y tenés que volver a crecer con distribución del ingreso. Crecer y distribuir al mismo tiempo, generar fuentes de trabajo y sobre todo generar trabajo de calidad y poder también, para que mejore la desigualdad, tenés que bajar la tasa de inflación, tenés que tener una inflación normal para que el salario tenga poder de compra. ¿Hace falta que los ricos paguen más impuestos, como se discute, por ejemplo, en Estados Unidos? Yo creo que hace falta pagar menos impuestos, pero tener una base, una ampliación de la base de tributación. Tenemos mucha informalidad en la Argentina. Tenemos un 50% de nuestros trabajadores que no están protegidos por una obra social, que no tienen un hospital, que no tienen un lugar donde poder pasar sus vacaciones. Es decir, necesitamos más protección social para los trabajadores y eso se logra formalizando. Y la manera de formalizar es ampliar la base de tributación y simplificar impuestos. Por supuesto, impuestos que tengan que ver con lo que es tierras improductivas. Lo que hay que gravar es aquel tipo que no produce y que no invierte, pero sí hay que estimular a aquel que puede invertir, que genera empleo y que genera capacidad de aumentar el poder adquisitivo de la gente. Hubo un impuesto que generó mucha controversia que aportó casi... medio punto del producto. Sí, pero que además ayudó mucho a paliar los efectos de la pandemia, en un momento en el que el financiamiento para el Estado era muy exiguo. Es el aporte a las grandes fortunas. ¿Cómo lo analizas vos? Bueno, lo analizo como un aporte extraordinario en un momento extraordinario, pero mi enfoque, Ale, es que tiene que haber una simplificación de los impuestos. Tenemos muchos impuestos que se pagan en cascada, muchos impuestos que son realmente injustos, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos a nivel provincial, y a mí me gustaría mucho más que las valuaciones inmobiliarias en todo el país, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, estén más acordes con los precios de mercado. Que lo que yo pague de impuesto inmobiliario por mi casa esté de acuerdo a el valor de mercado y no un valor histórico. O los campos en el interior de la Argentina, en donde tenés que pagar retenciones, que es un impuesto injusto, y no pagás un impuesto a la tierra, que es improductiva. Es decir, me parece que tenés que cambiar la base de tributación para premiar a aquellos que producen y a aquellos que invierten. Vos acá hablas de las retenciones. Este es el libro que publicó Redrado ahora en septiembre. Hablás de las retenciones en un momento y sugerís que tienen que ser de un valor bajo, menos de 10 puntos. No sugiero nada. No, a ver. Es decir, hablas de un ad valorem de 6-7 puntos y después complementar según el rubro de exportación. Sí, no, lo que digo es, en un principio, a ver, vos sos también claramente un economista y que tiene que ver, no tenés que desfinanciar al sector público. Lo que tenés que generar son incentivos para que lo que aumente de exportación tenga menos impuestos, para que aquel que quiera exportar más, que pueda producir más, tenga menos impuestos. Entonces, sobre la variación del aumento de lo que vos exportás, ahí sí bajale los impuestos, pero no, digamos, en este momento con la evasión impositiva que hay y demás, no podés hacer un cambio dramático en las retenciones. Decías también en un reportaje hace un par de semanas que te preguntan cómo llegar a fin de mes en la calle. Sí, es que esa es la principal preocupación hoy de los argentinos. Que antes por ahí te paraban a preguntarte cómo va a estar el dólar, ¿no? Así es. Así nos empobrecimos. Así, exactamente. Ahora, esa preocupación que te transmiten, ¿se puede atender
rápido? ¿Puede haber un shock de ingresos rápido? Sí, Argentina necesita un shock de consumo, pero un programa económico integral que atienda al consumo, a la inversión y a las exportaciones. No se puede mirar la economía o la política económica como si fueran compartimentos estancos. Hay que mirarla de más forma abarcativa y tener una política económica que tenga respaldo de leyes, de mayoría de leyes, para que muestre que Argentina va en una dirección de estabilizar y de crecer. Las dos cosas de manera simultánea. Que este es un gran debate que tenemos entre los hacedores de políticas públicas, Alejandro. Muchos te dicen, no, primero hay que estabilizar. Yo creo que este es el gran desafío que nos ha dejado la pandemia. Muchachos, pensemos fuera de la caja de herramientas tradicionales. No nos quedemos con los pensamientos o los enfoques que teníamos antes de la pandemia. Seamos no convencionales en cómo atacamos la pospandemia y para esto necesitas un programa que estabilice nuestra economía, pero que también genere transformaciones que nos permita crecer. ¿No es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, el gobierno está recién saliendo de la pandemia y está viviendo un día a día. Y yo califico a este momento, a este enfoque como el vamos viendo. Se van resolviendo los problemas con dificultades. Es una descripción de la realidad. Yo no estoy acá para ser elogioso, sino para buscar qué hay que hacer y cómo superarlo hacia adelante. Creo que nadie puede estar hoy conforme de cómo están las cosas en la Argentina y lo que tenemos que hacer cada uno desde su costado es qué aportes superadores podemos hacer, qué ideas podemos dar para poder salir de este estancamiento o de este rebote que tiene la economía, pero vos lo decías en tu introducción, con un salario que apenas tenemos la expectativa, fíjate qué modestos somos, de que le emparde a la inflación. Sí. Ya viene perdiendo, y viene perdiendo desde 2017, sí. Para ponerlo en términos muy gráficos, el salario real de un trabajador privado registrado desde el primer trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de este año ha perdido un 19,5%. El informal, un 25%. Y de ahí la desigualdad, lo que hablábamos. Los trabajadores informales han sido los más castigados en esta pandemia. Por lo tanto, el desafío es cómo los traemos y cómo los formalizamos a través de leyes que permitan incorporarlos a un proceso de crecimiento. Ahora vamos a eso porque eso muchas veces toma la forma de flexibilización laboral. No, para nada. Y lo que te digo es, y con suerte en los próximos meses vamos a estar el salario ganándole por un poquito a la inflación en un contexto también donde tenés un tipo de cambio que está maniatado, artificialmente que está corriendo por detrás de la tasa de inflación y por lo tanto sabemos que esto... El objetivo es llegar al 14 de noviembre, ver qué pasa electoralmente y después plantear, y yo espero que después del 14 de noviembre haya un planteo integral, de un planteo de estabilizar, con un objetivo también central, que vos mencionabas el tema de salarios, la plata no alcanza. Argentina necesita una política que unifique el tipo de cambio. Y Argentina tiene todas las posibilidades para tener un tipo de cambio único. ¿Antes de que termine el gobierno de Alberto Fernández? Antes de que termine, sin duda, sin duda. Todos los funcionarios del equipo económico están de acuerdo en que tiene que haber controles de cambios hasta el final. Controles me parece bárbaro para que no haya capitales especulativos. Y Labaña y yo, con Néstor Kirchner en 2005, pusimos encaje para que no ingresaran capitales especulativos, con lo cual sí a los controles de capitales. Terminó de desmontar Macri, de hecho. Exactamente, liberó la cuenta capital, hizo un zafarrancho con las LEVAC, etcétera, que generó un endeudamiento. ¿Pero vos decís que no haya más dólar paralelo? O sea, que se pueda comprar ilimitado dólares. A ver, teníamos una limitación, ¿te acordás? Sí, 2 millones por mes. 2 millones por mes, y esto lo hicimos con Néstor y lo hicimos con Cristina. O sea que es posible con un esquema en donde se busque la acumulación de reservas, en un esquema también donde hay muchos dólares dando vuelta. Hay dólares que Argentina puede exportar más de inversión y también dólares que están en el colchón de los argentinos, Alejandro. Hay 250.000 millones de dólares en las casas de los argentinos. De hecho, del propio sistema financiero, bancario, desde que se impuso el cepo, digámoslo con claridad, en agosto de 2019, desde que se impuso el cepo, se fueron del sistema bancario prácticamente 17.000 millones de dólares al colchón. Bueno, generemos leyes que le den incentivo a esos dólares para volcarlo al consumo y la inversión. Esa es la manera virtuosa de generar más oferta de dólares para poder unificar el mercado cambiario. ¿Con una ley, algún argentino que guarde dólares en una caja de seguridad los cambiaría por pesos para hacer qué? No, yo diría, no es una ley, es un conjunto de leyes. Acá tenés que cambiar expectativas, Alejandro. Y hoy las expectativas, lamentablemente, de los argentinos es que nos va a ir
cualquier número o que puedas ver, el 65% de los argentinos piensa que económicamente va a estar peor en los próximos 12 meses de lo que estuvo en los meses anteriores. Entonces, con lo cual necesitas un programa económico que revierta las expectativas, que devuelva la confianza. La confianza es central para la política económica y eso no lo puede hacer un ministro de Economía iluminado, un equipo económico, lo tiene que hacer leyes que estén votadas por mayorías especiales, leyes en materia monetaria, en materia fiscal, de modernización tributaria, de simplificación tributaria, de impulso a las exportaciones y de infraestructura, porque la Argentina necesita mejor infraestructura, poner más gente a trabajar y también poder sacar nuestros productos al mundo. Hay obras claves para tener mejor calidad de transporte, un transporte multimodal, es decir, terrestre, por vías férreas y por vías navegables, que facilite la salida de productos argentinos al mundo. ¿Y cómo se financian? A través de organismos multilaterales de crédito. Allí hay muchas fuentes de financiamiento que Argentina no está utilizando. ¿Aún en este contexto con el fondo? No el fondo, estoy hablando de bancos de desarrollo. Sí, pero sí. Estando como estamos con el fondo, igual podemos acceder a ese financiamiento. Con el fondo la clave es, vamos a tener un programa con el fondo. Yo espero que no sea cometiendo los errores del pasado, que vos muy bien los has señalado en muchas de tus columnas. ¿Qué es lo que te pide el fondo habitualmente? Ajuste fiscal y ajuste cambiario. ¿Cuál ha sido el error de la Argentina? Es que siempre hemos ido al fondo sin programa y el programa termina siendo armado en Washington en lugar de ser un programa hecho por argentinos, respaldado por la política argentina y que después sea, en todo caso, convalidado en Washington. Si vamos con un programa con estas características, yo estoy seguro que vamos a tener apoyo no solo del Fondo Monetario, sino de muchos organismos multilaterales. ¿Y que no van a pedir ese ajuste fiscal y ese ajuste cambiario? No. ¿Que no van a pedir reforma laboral? A ver, si uno va con un programa... Mira, yo hablo mucho por motivos profesionales, mucha gente, no la que está vinculada hoy directamente al caso argentino, pero funcionarios, economistas del fondo. Sí. Exactamente, y lo que me preguntan es, ¿qué van a hacer ustedes para volver a crecer? Porque lo que han hecho hasta ahora, y ellos también hacen un mea culpa, por lo menos lo hacen en voz baja. Esperemos que también la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo haga una crítica importante a lo que fue el programa anterior, que tuvo falencias propias de los funcionarios argentinos y también de los funcionarios del fondo. ¿Vos crees que se puede pagar la deuda que dejó Macri? No. Lo que estoy diciendo es que... Cuando uno hace un acuerdo, le dice al fondo, te voy a pagar en 10 años, ¿no? Porque es el máximo plazo que tienen ellos hoy. Sí. ¿Habría que pedirles más plazo? Bueno, vos sabés que más plazo no te van a dar por estatuto si se reforman los estatutos. Pero por estatuto tampoco podían darnos la guita que le dieron a Macri. Es cierto. Pero, a ver, yo creo que la pelea hoy es más por una tasa de interés más baja y Argentina, si hace las cosas bien, va a poder tener financiamiento, pero tiene que buscar financiamiento para infraestructura, para obras que tengan alcance intergeneracional, que no para gasto corriente. Eso está clarísimo y está bueno. Hemos venido haciendo. Pero lo de las tasas también me parece un objetivo demasiado módico. Es lo que está pidiendo Guzmán, de hecho, que bajen los sobrecargos. ¿Eso hace pagable una deuda de 45.000 millones de dólares? No, pero a ver, las deudas, los países nunca pagan las deudas. El capital nunca se paga. Lo que hay que pagar son los intereses. Con lo cual, Argentina, haciendo las cosas bien en este contexto, va a tener abiertas muchas fuentes de financiamiento que nos permitan... A ver, ningún país del mundo paga la deuda. Todos los países siempre... Digamos, la clave en términos de finanzas públicas y de políticas públicas no lo van a exigir si tenemos un buen programa. Te aseguro que no lo van a exigir porque vamos a despertar confianza de los propios argentinos y del mundo. Vos decías que en reforma laboral no hace falta. La están pidiendo muy activamente algunos empresarios. Hoy hablé con uno que habla de la mochila, que dicen que hay que aplicar modelos como el de Austria. ¿Hace falta eso para vos? A ver, para crear más empleo se necesitan generar condiciones de crecimiento económico que están en leyes fiscales, monetarias, y en darle previsibilidad a la economía. Indudablemente creo que hay que modernizar las normas laborales en términos de lo que era la ley en 1975, la realidad tecnológica, la realidad productiva, Ale, es totalmente distinta. Sí. Y esto cuando vos lo hablás, y a mí me toca, así como
como hablo con vos, hablo con dirigentes políticos, con dirigentes sindicales, en el 1 a 1 los dirigentes sindicales te dicen tenemos que trabajar en modernizar hacia adelante. Ahora, si vos me decís, ¿esa es la clave para el crecimiento? Te digo, no. Primero pongamos a la economía en crecimiento y después podemos hablar de modernización de las normas de trabajo. Pero reitero, para mí las 5 leyes fundamentales son monetaria, fiscal, impositiva. Esos son los incentivos que nos permiten crecer. Si vos le das incentivos a aquel que quiere invertir, a aquel que quiere consumir, a aquel que quiere traer dólares y volcarlos a la producción, bueno, eso es el incentivo impositivo. Incentivos a la exportación para generar nuevos dólares y abrir nuevos mercados internacionales a la Argentina. Y infraestructura, clave para poner a la gente a trabajar y para poder mejorar la competencia y la capacidad de colocar productos en el mundo. Vos trabajás con empresarios importantes, trabajaste ahora con los compradores de Edenor, ¿no? Así es. ¿Qué pasa con los empresarios que están tan reticentes a invertir y que en algunos casos hasta se van a vivir a Uruguay y hacen de eso una bandera, ¿no? Como una bandera en contra del peronismo, en contra del gobierno, en contra del rumbo económico? Sí, yo creo que eso no es bueno, no ayuda. Yo creo que hoy todos los que vivimos acá y queremos que al país le vaya bien, tenemos que aportar ideas. Sin duda hay un contexto que no es atribuible a este gobierno, que tiene que ver con la pandemia, con lo que hemos vivido, que genera un estado de anomia, de decepción en general en la población. Esto también es una tarea de la dirigencia, a partir quizás de las próximas elecciones, de renovarle las expectativas. Creo que esto ocurre con el oficialismo como con la oposición. Hay que renovar la expectativa en la Argentina, que no solo es de los empresarios, sino si te subís un taxi o si vas al supermercado, bueno, percibís que hay todavía un día a día. La política económica argentina por lo menos tiene que darle un horizonte a todos los argentinos, a los que invierten y a los que trabajan. Pero ese empresariado, me refiero a la élite, ¿no? Sí. A algunos de esos que se fueron a Uruguay, a los más ricos de la Argentina, no a los 13.000 que pagaron el aporte de las grandes fortunas, sino a los, no sé, 1.000, a los 500. ¿No tienen algo, casi diría yo, personal a esta altura con una figura como Cristina Fernández de Kirchner? La verdad que no lo sé, porque entra en un terreno psicológico y yo no lo... Bueno, pero vos lo tratás. Sí, pero a ver, los trato, recibo más preguntas que de ellos que de hacer catarsis, digamos, preguntas en términos de qué vivo todos los días, es de decirles dónde va a estar el dólar, dónde va a estar la inflación. Es decir, yo recibo más preguntas que analizar de por qué, de todas maneras, la mayoría de las empresas que tengo, que no solo trabajo en empresas argentinas, sino en lo que llamo LATAM 6, es decir, los 6 países principales de América Latina, México, Colombia, Perú, Chile, Brasil y Argentina, con lo cual sigo la realidad regional, pero realmente no soy un buen psicólogo ni me precio de ser como para poder analizar el qué y cómo de cada uno, ¿no? Vos te reuniste a fines del año pasado y después de 10 años Así es. con Cristina, ¿no? El conflicto ese grande, el choque había sido en enero de 2010, cuando el gobierno dispone el uso de reservas del Banco Central, vos te negás, cautelar, justicia, prácticamente caos institucional durante No tanto. una semana. Y bueno, ahora se da esta conversación nuevamente. Vos ya has dicho que no vas a revelar lo que conversaron en particular. Obviamente, fue una conversación privada. Pero, ¿quedó atrás esa pelea? Sí, de mi parte, yo creo que todos estamos comprometidos porque a la Argentina le vaya bien, con lo cual uno no puede vivir con los ojos en la nuca. Eso pasó en el 2010, hoy estamos en 2021, con una dinámica totalmente distinta, con una problemática distinta, y creo que cada uno con lo mejor que tiene, tiene la obligación de aportar lo que puede, lo que tiene, lo que quiere, a que a la Argentina le vaya bien. Vos, como perito, actuaste en la causa de dólar futuro. En realidad no como perito. A mí me llamaron, como te llama un juez, si vos viste alguna cosa en tu vida periodística y te habrá llamado un juez y la obligación legal que tenés es concurrir
te citan con una carta documento. El juez Bonadío. No es muy agradable cuando te cita un juez. Por suerte nunca me citaron en otra condición, a pesar de que tuve causas que me hicieron justamente en el 2010 cuando salí del Banco Central. Sin embargo, por suerte tuve una buena defensa y que nunca tuve que pisar como Dropy, pero bueno, me tocó en este caso como testigo, recibís una citación, le dice, señor, el día tal tiene que declarar y por lo tanto... ¿Y qué declaraste? Me hicieron preguntas técnicas de cómo funcionaba el mercado de futuros, porque ahí tengo que decir, Ale, mea culpa, digamos, quien empezó, o la gestión mía fue la que empezó a operar en tipo de cambio futuro, porque yo estaba convencido que era un instrumento que nos permite morigerar expectativas, y de hecho lo utilizamos mucho en el 2005. Todavía recuerda la gente del mercado futuro de Rosario, del ROFEX, que fue el Banco Central el que le dio profundidad a ese mercado, con lo cual fueron preguntas técnicas que tuvieron que ver con cómo funcionaba y cómo funciona el mercado de futuros en la Argentina. Sin embargo, después, en noviembre de 2015, el mes en que Bonadío allana el Banco Central, vos dijiste en una entrevista por esos días, creo que Radio Mitre, lo que se ha hecho es rifar o embargar lo poco que queda del Banco Central. ¿Todavía mantenés esa evaluación de lo que pasaba en ese momento? Bueno, en realidad lo que hubo es una posición abierta, vendida, de 19.000 millones de dólares, que era bien por encima de lo que eran las reservas del Banco Central. O sea que aún hoy sos crítico de eso que se hizo. Sí, a ver, yo creo que fue una mala política en ese momento, y además yo lo dije en ese momento que Argentina se iba a quedar sin reservas. En febrero de 2016 dijiste se trató de manipular el mercado cambiario. Bueno, en el sentido de se estaba vendiendo un tipo de cambio futuro que estaba por debajo de lo que cotizaba el NDF. ¿No era lo que hacías vos antes? No, nunca por debajo de lo que era el valor de mercado en Nueva York. Y nunca siendo un dominante, nunca teniendo una posición monopólica. Jugando más que los demás, digamos. Exactamente. O sea, la clave en un mercado futuro es que vos sos un jugador más, como lo está haciendo ahora el Banco Central. Ahora, lo ha hecho, a la postre, la causa terminó con todos sobreseídos. Pero yo no soy un juez, y digo, a mí me preguntaron cómo funcionaba el mercado futuro, punto. Dije cómo funcionaba, cómo hay un precio, cómo se forma un precio, digamos. Mi rol fue técnico, decir cómo funcionaba. Después, las consideraciones jurídicas no me corresponden a mí. A la luz de ese sobreseimiento, ahora, ¿crees que la persiguieron a Cristina con esa causa? Yo no estoy, Ale, para hacer juicio, digo, zapatero a tus zapatos. Yo soy un economista profesional y puedo hacer aportes en términos de política económica, de lo que viene de la economía hacia adelante. Pero sos activo en la política también, sos un ciudadano. No, soy un ciudadano. Tenés un montón de amigos políticos. Amigos, no? amigos, sí, amigos, a ver, me consultan, pero digo, de lo que voy cuando me consulta un político no es de temas jurídicos, me consultan de lo que sé que es de economía. Y sobre eso creo que puedo aportar algo a esta Argentina tan complicada. Digo porque Macri ahora también dice que lo persiguen a propósito de la causa del correo, que en realidad viene de mucho antes de que él esté en política, en el año 97, ¿no? La concesión. Bueno, nada... Es algo que para muchos los emparenta a uno y a otro, a pesar de que, como te digo, una causa era muy diferente de la otra. De esta denuncia que hace Macri, ¿vos qué pensás? Que él también dice que lo persiguen ahora. A ver, para estas cosas hay que ser muy serio, hay que leer los expedientes. Digamos, para dar una opinión sobre algo hay que meterse en el expediente, leerlo. Y reitero, yo estoy en este momento más para dar aportes que para aportar a un momento de tensión que ya hay demasiada división en la Argentina. Yo quiero construir sobre lo que viene y aportar modestamente en lo que puedo, que es en política económica. Del resto, que se ocupen los buenos analistas como vos o los buenos juristas que pueden analizar cada uno de esos expedientes. El último ministro de Macri, Hernán Lacunza, hizo buena parte de su carrera con vos. Así es. ¿No? En Fundación Capital, en el Banco Central. En la Cancillería. Fue el director del Centro de Economía Internacional. ¿Cómo va su gestión como ministro? Bueno, de vuelta, no estoy... No como político, como ministro de Economía. No, de vuelta. Mi opinión la sabe Hernán, pero creo que hay que mirar hacia adelante. No, sin duda, por supuesto, puedo mirar hacia atrás de lo que hice yo y puedo responderte de todo lo que han sido mis actos, pero empezar a
a darte una opinión, yo creo que soy mucho más útil en este momento como hacedor de políticas públicas que como opinador. Y creo que además como expresidente del Banco Central uno debe tener mucho cuidado con su palabra con respecto a pronósticos y demás. Estamos en un momento muy delicado de la Argentina, que lo importante hoy es aportar hacia superar los problemas que tenemos. No decir si Alejandro, Pedro, demás, quién tuvo la culpa de qué, sino decir, bueno, en este estado de cosas, en este estado de desigualdad, de pobreza, de inflación, ¿cómo volvemos a crecer? La última, sobre el dólar. Un expresidente del Banco Central justamente dijo que se viene una devaluación después de las elecciones. ¿Para vos se viene? Yo creo que es imprudente, justamente. La palabra es muy importante. Yo estoy convencido que se puede evitar. Está claro que entramos en una época de vacas flacas en términos de dólares. Se terminó el trimestre de oro, se liquidaron 16.600 millones de dólares, un récord en este primer semestre, y entramos en un contexto donde hay muchos pesos por delante en la economía, tenés vencimientos fuertes, fin de julio, principios de agosto, tenés vencimientos de 800.000 millones de pesos, de deuda pública del Tesoro. Eso se puede ir a dólar, decís. Hay que renovarla, y tenés pocos dólares por delante, con lo cual, vas a necesitar mucha pericia y tenés pocas reservas. El nivel de reservas que hoy, algo que fue un emblema de la gestión a partir del 2003, que fue la acumulación de reservas, hoy no las tenés. Vas a terminar el año, con suerte, con 5.000 millones de dólares. Vamos a tener demanda de dólares, sobre todo en el periodo preelectoral, y eso representa menos de un 10% del total de las deudas que tiene el Banco Central, lo que llamamos los pasivos monetarios. Es decir, si tomamos el circulante, más las letras de liquidez, más los pases, la deuda que tiene el Banco Central representa, o las reservas representan solo el 10% de lo que se debe. Por lo tanto, una situación muy exigua y que obliga a partir del 14 de noviembre a tener un programa que genere dólares para la Argentina y que de la abundancia de dólares permita unificar el tipo de cambio. Martín, muchas gracias por las extensas respuestas. Me imagino que no servirán después de noviembre. ¿Te ves ocupando algún cargo? No, me veo aportando a la Argentina. Creo que yo ya he hecho una contribución importante, he sido vicecanciller, presidente de la Comisión de Valores, presidente del Banco Central. Le falta uno. Creo que acá hay, pero creo que no hay que pensar en personalismo. Me parece que la salida es en conjunto de una Argentina que se piensa para los próximos 10 años en crecer sostenidamente. No me contestó. Te falta uno, no me lo contestó. Gracias por venir. Para derrotar la desigualdad. Gracias a vos. Hasta luego. Órbita Noticias.